Hoy estamos bien y de buenas, bueno, siempre andamos bien y de buenas aquí en Fortunio 360 con Rodrigo Job, del otro lado del Atlántico. Este enlace es dos veces por semana, martes y jueves. Hoy jueves 9 de julio, es un gusto estar platicando contigo, Rodrigo, en Ciudad de México. Yo estoy en Madrid, somos un enlace entre América Latina y España y el resto de Europa, que de habla hispana, por supuesto, porque we speak Spanish nada más. ¿Cómo va la vida por aquellos lados, muchacho? Muy bien, aquí son 7:24 de la mañana, estamos arrancando el día, así es que muy a gusto y todavía no nos topamos con los problemas de la vida y eso es lo más bonito de la historia de hoy. No, fíjate que dice que Leo Felipe creo que escribió un poema que dice que al hombre lo mecen con cuentos. Pues a los ciudadanos del mundo hoy nos vence, nos duerme el fútbol y nos apasiona y nos trae distraídos del resto de los problemas eh, que hay, que son muchos, ¿no? Totalmente, sí, es un hermoso somnífero que se agradece hasta que termina, después viene la cruda del Sí, fútbol y sí, otras situaciones. ¿Sabes qué está pasando? Que es bien curioso. ¿qué pasó? Mucha gente está cancelando reuniones, citas, por dos razones importantes. Una, al menos en México, yo no sé cómo sucede en otros lados, pero muchas enfermedades y contagios en los fanfests, en las reuniones, hay mucho Ah, COVID, mucha influenza y han habido pues, muchos mensajes de que la gente está así. Y después, yo lo atribuyo mucho a la depresión post pérdida de México en donde las defensas del cuerpo caen y entonces la gente se enferma o estuvo ya al menos un par de días en depresión en las camas con las cortinas encerradas. Sí creo que haya habido una epidemia de depresión un par de días y una epidemia nueva de COVID y influenza. las dos cosas son muy posibles acá no ha caído España, pero sí ha habido temor de que no pase, ¿no? Porque no ha habido encuentros muy reñidos y con marcadores muy cerrados. Yo creo que, digo, por supuesto, hoy estábamos con la roja, pero pues vi a Portugal muy, muy organizado, digo, con posibilidades de ganar el partido. El gol llegó al minuto 90, o sea, ya estábamos preparados para otra media hora de sufrimiento. Y bueno, llegó en buen momento para quienes le íbamos a España. El, lo que sí puedo notar es que eh, la gente cancela citas para ver el fútbol, les dan el día a veces, ¿no? O mediodía en el caso de México. Y lo de los contagios aquí no es tanto eso. ¿Sabes qué está pasando? Europa está atravesando una de las peores olas de calor en su historia con ya literalmente miles de muertos. No quiero exagerar, deben ser unos 2000, que no Uh son -huh. pocos, ¿no? Y en España, bueno, pues algunos cuantos. Y el calor está, este, este, este 2025 pasado, registramos los peores índices de temperaturas. Y este año parece que lo va a superar. Es el cambio climático y aquí salir en la calle a esta hora, por ejemplo, que es la 1:30 y tantos, 1:27, perdón, 3:27 no es nada agradable, ¿eh? No es nada agradable. Pero bueno, este, fuera de eso y de los héroes que se van a veces consumando, ¿no? Un Messi que de repente le dan una manita, muy, muy controvertido el tema de Egipto contra Argentina, tres goles en 11 minutos, pues sí, los goles tú antes de entrar al aire decías, bueno, los goles no se meten solos, ¿no? Pero los penales que no se cobran tampoco. Entonces yo me imagino que Egipto merecía un 3-3 e irse a tiempos extras, pero pues Argentina, y felicidades a los argentinos, por supuesto, pero, Exacto. pero ¿sabes qué pasa, Rodrigo? No hay nada mejor que ganar bien, sí, sin dudas, ¿no?
México pasó no era penal, así era penal, ¿no? Y esas cosas, pues también deprimen, yo entiendo, ¿no? Argentina nos metió un gol fuera de lugar, que estaban fuera de lugar, no me acuerdo en qué mundial, hace como 15 años o 12 años, y que acabamos perdiendo 3-1, pero nos metieron un gol a todas luces, que estaba fuera de lugar el jugador, Sí, ¿no? Y en los primeros minutos, entonces, cuando hay un mal arbitraje, una mala, eh, pues, una equivocación, quiero pensar, a veces dicen que puede ser deliberado, pues echan a perder todo, ¿no? Echan a perder todo. Por lo pronto quedan ocho equipos. equipos. Marruecos, que va contra Francia. Me ha gustado mucho cómo juega Marruecos. Tengo un cariño especial por Francia, pero aquí en este puede ser cualquiera de los dos. Mbappé está jugando muy bien. Analizamos el otro día las facciones de Mbappé, que tiene una cara muy grandota, dice nuestro compañero Paco Padilla. Que yo esas cosas no me fijo, pero las fotos que vi después de hablar con él el martes, dije, no, no, pues sí, tiene una cabezota y una cara enorme. Francia contra Noruega, qué simpáticos los noruegos, con esa forma de celebrar sus victorias y con la porra o la gente que los apoya, los aficionados, Oye, pero ¿sabes qué sería todos interesante? remando. Hay que Ajá. preguntarle a Paco que nos analice la cara de Haaland, porque es justo Sí, como decía, es un vikingo de 1,95, tiene una sí, cara de malo, malo, villanísimo, y al parecer, según entiendo, es un enorme osito de peluche, es un sí, gran tipo, parece. Ese contraste me llama mucho la atención. sí, lo educó su mamá y lo educó bien, dicen por ahí. Le hace caso a la mamá siempre, es un buen chico, usa colita, ¿no? La parte de atrás, no sé cómo se diga, pues esa parte que se deja uno más largo y con una liga se lo amarra. Y parece ser buen chico. Y con sus cuates, con sus amigos, eh, se ve que se lleva bien y con los que no, bueno, es un roble y bueno, si comparas la altura de Messi con él, pues es que sería desproporcionado, parecería Gepetto y Pinocho, ¿no? Así de ese tamaño se ve la diferencia, pero pues le decían la pulga al principio, muchos años le dijeron la pulga a Messi, no con afán de fastidiarlo ni de ofenderlo, sino por bajito, pues esa altura, esa pequeña altura le ha servido para ser uno de los mejores del mundo, ¿no? Son Oye, 25 centímetros de diferencia. Imagínate, piensa en lo que eran las reglas que teníamos nosotros en la primaria, que eran de 30 centímetros. Eso es lo que le saca de cabeza. fíjate, después está, bueno, ya dijimos Noruega, Inglaterra, España, Bélgica. A Bélgica yo la veo muy ordenada, pero pues España está jugando muy bien. Argentina llega con ese triunfo que no sabe a triunfo realmente. O sea, Cuestionado, sí. sacaron un estudio que en los últimos analizaron 10,000 partidos por inteligencia artificial a ver en qué porcentaje había de partidos que yendo atrás 2 goles ganaran 3-2 en 11 minutos y solo el 0,16% en 10,000 partidos. Entonces que había sido una gran victoria de los argentinos. Pero a ver, se comieron un penal de los egipcios que para muchos sí existió. O sea, y volvemos a esas victorias que no saben tan bien, no saben tan bien. Pero en fin, Argentina va contra Suiza, que es como pues mira, es como lo que es en la vida real. Suiza pasa desapercibido por todo. Siempre fue un país neutral, la guerra no pasó por ahí. Sabemos que hacen muy buenos chocolates, que guardan Ellos el oro. en su propia economía, en su propia moneda, en su propio todo.
Sí, que su franco suizo es una de las monedas más fuertes, es un país donde se gana bien, se vive bien, pequeño, no se mete con nadie y no tiene gran promoción mundial más que pues, con los círculos de poder, pero muy discreta con su uniforme, ya sea blanco con la Cruz Roja, ¿no? De donde salió precisamente esta institución, o la roja con la Cruz Blanca, y pues dime dos nombres o tres, o uno de un jugador suizo, yo no me sé ninguno, no me sé ninguno. Te voy a decir por qué lo A sé, mí me porque gusta había un el sector. Hernández o Gutiérrez o Fernández o algo así, había un suizo, Un Fernández, evidentemente. creo, ¿no? Sí, Sí, o sea, no sé. No. Y esa es otra de las cosas que ves, sobre todo en muchas naciones donde Francia, por ejemplo, pues vienen de las colonias francesas, porque hay pocos franceses europeos, por decirlo así, ¿no? Es una selección más bien afrofrancesa, exacto. que no tiene nada de malo, que está bien, que son los mejores, bueno, pues así son, ¿no? Pero pues cosas veredes. Nosotros tenemos un Colombo mexicano que es el mejor goleador y yo creo que está a la altura de los otros, ¿eh? Exacto. Yo lo pongo con Mbappé y con los otros para tiros de larga distancia, pues cuidado, pero pues como tú dices, ya pasó la etapa de duelo y vamos a otra cosa mariposa, nos tiene que salir otro héroe por ahí o otra cosa de qué hablar. Exacto. Vamos a hablar de héroes, ¿te parece? Pues vale, ¿de cuáles? Mira, te voy a platicar y algo que yo no sabía, muchas cosas que me empecé a topar sobre un personaje que no es mi máximo, no es mi héroe, de niño nunca fue mi héroe. Mi héroe máximo fue Spider-Man, por una razón muy curiosa. Durante mis épocas de primaria me dio hepatitis y me quedé 2 o 3 semanas en cama viendo a Ese. Spider-Man todas las tardes y me veía todos los episodios y todos los capítulos y se convirtió en mi héroe favorito. Pero creo que el más famoso, no podemos negar que sea Superman. El más famoso por muchas razones. Primero, porque fue el número uno. Nace en 1938 en Action Comics, mucho antes que Mortadelo y Filemón, nos escucharán por ahí muchas personas, o el Botón Sacarino, mucho antes que la familia Burrón, Oye, o pero había Charlie. un fantasma, ¿no? Un fantasma del espacio, ¿no? Me acuerdo que también era de los viejitos, no me acuerdo cómo se llama. ¿Fantoma será? Fantomas, sí, Fantomas, que traía un bombino, ¿no? Me acuerdo que era, ¿no? Exacto. Sí, bueno, pero Ese Superman, era Mandrake. Mandrake, sí, sí, tienes razón, me estoy confundiendo. Sí, pero bueno, y el Chapulín Colorado también llegó después, que será un buen héroe también. Exacto, exacto. Y es muy curioso cómo nacen. Lo crean dos muchachos judíos de Cleveland, Jerry Siegel y Joe Shuster, en 1938. Pero lo interesante es que no nace como un superhéroe que va a enfrentarse con grandes villanos como los vemos hoy en día, sino por el contrario, se va a enfrentar con villanos del contexto histórico que estaban viviendo en aquel entonces, que era el momento de la Gran Depresión. Era un mundo gris en el que estaban viviendo en aquel entonces, la economía rota, la gente indefensa por fuerzas que no podían controlar como bancos, desempleo, corrupción. Y entonces lo que hacía Superman era precisamente eso, enfrentarse a ayudar a ser un campeón A la de los adversidad, oprimidos, tal a vez. la adversidad, pero real, a los que estaban en la Sí. calle, caseros abusivos, políticos corruptos, linchadores incluso, era como un aspecto muy, muy, muy de realidad. ¿En qué Entonces año, los en qué año nació? Repítemelo. 1938, Sí, la Gran Depresión, la caída de las bolsas fue en 29, 38 estaba a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial, donde lo que tú describes es exactamente lo que pasaba y muy preciso, ¿no? O sea, eh, había, había muchísimos problemas. claro, y después nace el Capitán América que tiene que enfrentarse con nazis y con todo es importante el contexto de los cómics,
cómo se basa en la realidad, porque eso es lo que queremos leer. En lugar de leer precisamente las noticias en el periódico, leían las noticias en los cómics. Ah, mira. Y ese es un concepto sumamente interesante. Ahora, el éxito fue tan brutal que fue el verdadero nacimiento de la industria de los cómics. Podemos ver hoy en día lo que vale Marvel, lo que vale DC Comics, lo que pagó Disney por Marvel, y podemos darnos cuenta de todo ese tipo de cosas. Pero lo más interesante, aquí empiezan los datos interesantes y curiosos que pensamos que Superman evolucionó de una forma natural y no fue así. Porque primero tenía unos poderes muy normales, brincaba y podía correr muy rápido. Era muy rápido, como un tren, y tenía la fuerza de Hércules, pero no volaba. Él brincaba muy, muy alto. Ah, El muy origen. bien. Te voy a contar el origen de dónde viene en realidad. Está basado, como estos dos chavos eran judíos, nace del origen de Moisés. Entonces es la historia de Superman que pasa del mito del éxodo, de, de esta tierra que está, su planeta que está por destruirse. Sale de Krypton, que está a punto de ser destruida por un planeta en pugna, ¿no? Y lo ponen en una pequeña cápsula a sus padres y lo mandan a la Tierra. Igual que, exacto. En lugar de una Es la canasta, cuna, un bambineto, lo ponen en una cápsula, ¿sí? en vez de una cuna en el Nilo, lo mandan en una pequeña cápsula y lo ponen en el espacio, en el enorme océano espacial. Exactamente. Y después el bebé obviamente llega a un sitio, es adoptado, en lugar de ser adoptado por la hija del faraón, lo adoptan los Kents, pero son unos personajes, unos granjeros también de otro sitio y termina convirtiéndose en el libertador de los oprimidos. Entonces, siempre que hablo yo de storytelling en mis talleres, en mis cursos, a las personas, en las conferencias, siempre digo, las historias ya no las inventamos. No se crean que alguien va a decir, esta historia es nueva y nunca la han escuchado. Siempre nos basamos y nos montamos en historias anteriores. Hay una teoría de los siete, los siete arquetipos de las historias. A lo mejor un día vamos a platicar de ese tema, pero hay siete arquetipos de historias y todas las historias de la literatura universal pueden caer dentro de esos siete arquetipos. Este es precisamente el Mesías, el Salvador, etcétera, ¿no? Ahora, el nombre. Vamos a empezar por los nombres porque tampoco son casualidad y tampoco se inventaron estos chavos un lenguaje que suene así como espacial, como lo hicieron con Star Trek o Star Wars, pero hay que ver los nombres originales de Krypton. Primero, vienen del idioma hebreo. En el hebreo, el sufijo el significa Dios o Sí, todopoderoso, sí, sí. como Emanuel, Gabriel, Miguel, etcétera. Y entonces tenemos al nombre de Superman, que es Kal-El, que significa la voz de Dios o el Wow. vaso de Dios. No Ok. es casualidad. El padre de Superman se llama Jor-El. Entonces, todos estos conceptos vienen justo de las tradiciones judías que después ya con el tiempo empiezan a mezclarse y empiezan a tener ahí unas extrañas metamorfosis con la mutación de Hollywood, en donde Richard Donner, en Superman del 78, te acordarás de Christopher Reeve y... Sí, Eh, que lamentablemente se cayó de un caballo y se quedó, eh, pues, no, inválido toda su parapléjico, vida, sí, parapléjico. exacto. Y entonces, en ese guión, Richard Donner hace el guión junto con guionistas, entre ellos, conocerás perfectamente bien a Mario Puzo, Sí, claro. autor ¿Cómo de, no voy a conocerlo? exacto, Ragazzo, ma cómo? Porca autor del miseria. Padrino. Autor ¿El del Padrino padre. quién era? Era Marlon Brando, que sale Marlon. precisamente como el padre de Superman en la película. Entonces, en esta historia o en esta asignación, ya empieza a ver como unos toques un poquito más de cristianismo, pues porque también hay que venderle la historia a los del otro lado y A, a lo- todos en conjunto. a los hermanos menores. Exacto, marketing finalmente, y entonces hay muchas escenas en donde recordarás que Superman sale al espacio y con los brazos abiertos
se topa, así como cruzando incluso los pies, sale como una especie de Cristo. Ahora, la No, parte, eso no me acordaba, pero sí es cierto, sí la es parte verdad. interesante es la siguiente, y esto es lo que verdaderamente me rompió la cabeza. Marlon Brando habla y dice un monólogo que es verdaderamente interesante. Te lo voy a leer textualmente. Y dice, te envío a mi único hijo. Ellos son buena gente, Kalel. Solo necesitan la luz que les guíe. Por esta razón, por su capacidad de hacer el bien, te he enviado a ti, mi único hijo. Entonces, el Wow. padre de Marlon Brando, el padre de Superman, le dice esto antes de ponerlo en el bambineto espacial y es básicamente San Juan 3:16. Sí, 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 sí. Es, es Fíjate que impresionante. yo lo que sabía, hay otras cosas también, bueno, pero te voy a dejar platicarlo. Me llama mucho la atención también que como Jesús, por ponerlo así, que se llamaba Joshua Ben Joseph, ¿no? Si era su nombre real, Uh -huh. que quiere decir Jesús, hijo de José, ¿no? Joshua Ben Joseph, en hebreo. Los padres lo guardaron en secreto. O sea, sabían de sus poderes, pero. Y le pedían que no los exhibiera, ¿no? Esa es otra relación posiblemente bíblica, ¿no? O sea, Totalmente. no conviertas el agua en vino ahorita, quédate tranquilo, vete tranquilo, tú hazte pasar por uno de ellos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y eso tiene que ver justo con esta parte, ¿no? Como todos los demás personajes empiezan a crearse alrededor de él. Por ejemplo, Lois Lane es la periodista audaz que representa lo mejor de la humanidad. Entonces, igual, en la Biblia siempre tenemos estos personajes que a través de los pasajes bíblicos nos demuestran quiénes son los que son lo bueno de la humanidad y son los que empiezan a acercarse a Jesús de alguna u otra forma. Jimmy Olson es el joven fotógrafo que representa los ojos del asombro del lector. Y estos son todos los que alcanzan a ver de alguna u otra forma todos los milagros que empieza a hacer de una u otra forma. Y finalmente, lo que tenemos aquí, que es el verdadero, la realidad de lo absurdo, es cómo nace la kriptonita. Claro, hay un villano que es Lex Luthor, que curiosamente en un inicio no era calvo, pero en uno de los episodios, en uno de los cómics, al dibujante se le olvida ponerle el pelo o pintarle el pelo. ¿Te acuerdas que eran, había 3 o 4 o 5 colores de tinta? Se le olvida, aparece calvo, esto gusta mucho, y de repente tenemos a calvo porque a alguien se le ocurrió, se le olvidó pintarle el pelo al Lex Luthor original. Pero Lex Luthor es un villano que es también muy humano. Entonces pasa algo bien interesante. En 1940, Superman ya era un fenómeno super multimedia. Tenía un programa de radio, hacía en vivo, hacían apariciones diario con The Adventures of Superman, con un actor que le daba voz que era Bud Collyer. Bud Collyer era el que personificaba en radio a Superman, contaba las historias y llevaba 3 años grabando episodios diario y diario y diario, hasta que un día el señor truena, necesita desesperadamente unas vacaciones, le dicen, oye, no podemos cortar esto porque esto es un éxito. Y entonces a lo que se les ocurre es inventar un mineral que es realmente parte de la explosión de Krypton, del planeta de Superman, en donde al exponerse Superman, lo que hace es, lo deja débil, agónico, crucialmente a punto de morir, pero sobre todo, y esto es importantísimo, mudo o emitiendo solamente gemidos. Entonces, en 1943, Bud Collyer se va de vacaciones, se queda un actor de doblaje invitado sustituyéndolo, que únicamente lo que hace es gemidos durante 2 semanas mientras este señor está de vacaciones. Y la kriptonita no aparece sino hasta 1946 en el cómic número 61. Ahí es donde aparece ya después de haber sido inventado en radio. Sí, que había venido desde Krypton, el país, El el planeta, planeta ¿sí? destruido y que de alguna forma había adquirido, si mal no recuerdo, un color verde, que era Que muy en un inicio no fue escaso. verde, sí.
al principio no fue verde. Hablando de colores, yo me sé una leyenda urbana, pero habrá que checarlo. ¿Tú qué piensas? Mira, trae cuando menos dos colores de Estados Unidos. Si hubiera nacido en Ghana, pues o sea, parecería amarillo, verde, negro, o en Haití, ¿no? Exacto. Pero nació en Estados Unidos y bueno, pues ahorita, por ejemplo, tenemos uno que podría, en vez de una S, traer una D, ¿no? Así aquí en el y ser un poquito más, de cabello, vamos a decir, amarillo o anaranjadito, ¿no? Y un poquito más gordito también. Pero sí, hay algo con los colores. ¿Por qué? Porque, fíjate, Clark Kent, además, que no necesitaba, por supuesto, gafas o anteojos, lo hace pasar, o sea, su intención es no darle a conocer a los demás quién es, ni sus cualidades y sus fortalezas. Fíjate que el tema tiene que ver sobre todo con el triángulo amoroso que hay entre Luisa Lane, perdón, aquí hablamos en español, Luisa Sí, bueno, Lane Luisa Lane en y, español. Uh-huh. y, este, y Clark Kent. Superman, evidentemente. Entonces ella es un triángulo amoroso entre dos personas, muy, muy raro y muy extraño, en donde ella ve la bondad de Kent, pero se No enamora la convence. evidentemente de la fuerza y del heroísmo del otro, de Superman. Y esa es un poco la parte, ¿no? El contraste de el que no puede, pero es el que está enamorado de ella, y el otro aparenta no estar enamorado de ella. Y es un triángulo amoroso muy, muy, muy curioso, muy de telenovela, pero triángulo entre dos personas. Sí, oye, qué interesante está eso, ¿no? Bueno, y tal vez así sea en la vida, ¿no? Se enamoran siempre del que no deben. Eso es otro tema del que hay que hablar, pero justo, ¿no? Sí, Es el peligro es sí, o sea, lo que finalmente llama estar fuera de la ley, estar en contra, eso lo tenemos en el ADN, de alguna u otra forma. sí, 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 sí. Ahora, te voy a explicar la razón de la kriptonita y después, ya que crean esta kriptonita, hacen algo bien interesante que es, pues hay que darle una razón, un sentido de qué se trata, o no nada más llegó porque sí, ya que tuvo mucha expectativa, entonces ¿de qué sirve? Y entonces es la parte en donde Superman empieza a enfermarse o Sí. a caer ante lo que fue su creación principal, que es el origen de su planeta. Entonces lo único que lo puede matar es su mismo origen, y su origen es lo que lleva adentro. Empieza él a contaminarse de alguna u otra forma. Es como si le echaras gasolina de la mala a un motor muy bueno. Entonces Okay. cascabelea y empieza a romperse desde adentro, y Superman empieza a perder esas. Hay una explicación ahí científica entre las células y cómo funciona que va más allá de lo que es esta conversación, pero el gran tema es que la kriptonita es esa sombra que todos tenemos dentro, eso que a ti mismo te empieza a matar, eso que hace que dudes de ti mismo cuando te está yendo súper bien y dices, ¿de verdad sí soy? Ese síndrome del impostor, esas dudas que uno tiene, todo lo que verdaderamente puede matar a Superman, en realidad es él mismo, su origen y su interior. Entonces es esa lucha contra él mismo. Por eso en muchas Wow. películas y muchos episodios podemos verlo peleando contra el Superman bueno y el Superman malo, porque es esa lucha interior que a veces nos hace dudar de nosotros mismos, o nos ponemos nosotros mismos el pie, y eso es lo único que puede matar a Superman, él mismo, porque de lo demás es completamente indestructible, invencible y brutalmente fuerte. Así es que la gran lección aquí es finalmente, pues vayan a terapia y atiendan sus males propios, porque dentro de ustedes está la kriptonita que todos tenemos y que todos nos va a llevar de alguna u otra forma al carajo si no la controlamos de una manera correcta. O sea, tiene una lección de autoayuda, ¿no? Procura estar bien por dentro, ser un superhéroe por dentro y por fuera, ¿no? Exacto, congruencia, autoestima, autovalor. Es increíble verdaderamente cómo Sí.
¿Cómo Ujú. vemos este tipo de cómics como algo de niños o algo simplista o algo súper básico, cuando en realidad tienen una filosofía súper profunda y todo un universo, una teología, una conceptualización bien fuerte y bien interesante cuando nos ponemos a detallar a cada uno de estos superhéroes personajes, ¿no? Y fíjate que me llama mucho la atención. Claro, a ver, parte de la Torá, la Biblia judía, por decirlo así, toma prestadas pues algunas historias o algunas a ver, hace muchos años pues la gente no escribía, sino era una tradición oral Ujú. que se pasaba de generación en generación. Por ejemplo, la, la, la inundación global que manda Dios, ¿no? Y que salva a Noé, algunas personas justas y también salva a una pareja de animales en la inundación. ¿Cómo le llaman a esto? Este, hombre, la, la- pues la gran lluvia que manda a Dios desde El el cielo, diluvio. el diluvio universal. Pues ese diluvio ya venía desde 2000 años antes y en varias historias. Pero me llama muy, lo que más me ha impresionado es que hayan sido, cuando decías dos autores judíos, que sean judíos, ¿no? Pero sí, es ese rasgo y esos datos que le han dado también pues una moral a Occidente, ¿no? Al mundo real. Bueno, no al mundo real, al mundo que nosotros vivimos, ¿no? Porque si tú se lo cuentas a un budista, pues puede ser que no le llame tanto la atención o Claro. que lo pueda enriquecer, ¿no? También, también. Pero sí, ahora me queda muy claro la cuna de Moisés, la nave espacial del que llegaría a ser Superman. No sé quién le pone el nombre de Superman tampoco, ¿eh? ¿Dónde Esa es buena salió? pregunta. Eh, eh, claro, está en inglés, quiere decir superhombre, ¿no? Claro. El, el superhombre más bien viene de Nietzsche, ¿no? Que hablaba del otro hombre o el superhombre, ¿no? No huyas, huye hombre a tu soledad, que no es tu destino el del espantapájaros, decía Nietzsche, ¿no? Pero bueno, eh, interesante el tema, muy interesante. Después vendían otros, vendía Super Niña, Batman y Robin y todos los demás. Yo no creo que esos tengan esa finalidad o esa extracción tan fina como la que tiene Superman, que viene de Moisés. Oye, me dejaste absorto, ¿no? Oye, ¿Qué vamos a tal? hablar de otras cosas. No, Venga. no, muy bien. Un 10. Fíjate que tengo una colega que quiero mucho aquí en España eh, y nos apoya con una colaboración esta vez a Cadena Raza, a todas nuestras plataformas. Ella hizo un reportaje interesantísimo sobre lo que puede ser esta pensión universal, por llamarla de alguna forma. Están pensando, sobre todo a raíz de la inteligencia artificial, que puede haber muchas eh, personas que se queden millones o miles de millones de personas que se queden sin trabajo, pero no en mal plan, o sea, no en el plan de pobreza, no en el plan de no tener que comer, sino al revés. La tecnología va a hacer que la robótica, pues siempre con más técnicas irriegue los campos, que la vida para el ser humano sea más de descansar y de escribir y de crear otras cosas y que el hombre tenga más tiempo de ocio y de vida. No una mala vida, sino al revés. Entonces, se cuestionan muchos, y entre ellos, si mal no recuerdo, creo que está Elon Musk, que es
el primer trillonario del planeta, ¿no? Que lo que dice es que sería bueno, o es una idea que está surgiendo, que en el momento en que esto se empiece a producir y te digan, oye, pues ya no necesitamos campesinos, ni necesitamos gente de la industria petrolera que corra tantos riesgos, ni necesitamos esto, ni necesitamos estas especialidades, porque ya lo podemos hacer fácilmente con robots, con otras tecnologías. Y dices, bueno, ¿y ahora dónde voy a trabajar? ¿Y cómo voy a vivir? ¿Y de qué voy? No, pues es que vamos a producir mucha más comida, vamos a producir muchos más bienes, vamos a hacer esto, ¿no? Y entonces están pensando en una pensión universal que le tocaría a cada ciudadano del planeta en un sistema idóneo, ¿no? Y perfecto, pero me recuerda un poco la revolución industrial, porque cuando llegó la luz eléctrica, pues la gente que ponía velas o aceites en las farolas dijo, ¿qué va a pasar, no? Y cuando se inventó el automóvil dijeron, ¿qué vamos a hacer con los caballos y las carretas y los que ponemos las suelas a los caballos, etcétera, etcétera? Esos cambios brutales, o cuando llegó la computadora, ¿te acuerdas que llegó la computadora y que decían, bueno, y las máquinas de escribir, los teletipos, ¿y qué va a pasar? Y cuando llegó el teléfono celular, no, pues ya las telefónicas ya terminaron, o sea, siempre ha habido ese miedo a lo nuevo, ¿no? Yo creo que va a acabar cuando, yo soy un optimista de vida, ¿no? Yo creo que va a llegar con ¿te acuerdas de Viaje a las Estrellas? Sí, sí, sí. Con el señor Spock, el orejón. Yo creo que la teletransportación va a ser muy fácil. En pocos años, o sea, podemos teletransportarnos, ¿no? Ahora lo podemos hacer a través como de sistemas digitales, ¿no? Te puedes transportar, mandas un avatar y estás allá, ¿no? Telepresencia, es eso. Telepresencia, telepresencia. Pero bueno, de una forma u otra, ¿qué es una pensión universal? ¿Se podrá? Este es un reportaje, no sé si lo puedas lanzar, de Stephanie Müller, y pues a mí me interesa que lo vean, está muy interesante, vamos a verlo, ¿no? Hay el cliché de los españoles que les gusta más tomar una caña que ir a trabajar. Esto siempre sale cuando hay nuevas negociaciones en la Unión Europea sobre nuevas ayudas al sur de Europa. Es la España de las fiestas versus la supuesta seriedad de Europa del Norte. En mi país de origen, en Alemania, muchas pasan sus vacaciones en España. Y cuando están en España piensan todo el mundo está de vacaciones, mezclamos muchas cosas. Hacemos lo mismo con el sistema, criticamos al sistema, al capitalismo, pero al final somos nosotros que hemos creado ese sistema. Queremos preguntar si usted está en favor o en contra de la renta básica universal, si sabe lo que es. ¿La renta? Básica universal. ¿Sabe usted lo que es? Pues así ahora mismamente no. ¿A qué se refiere? ¿Tú sabes lo que es? No, no lo sé, lo siento. Sí, ¿y si te lo explico? ¿Quieres tú decir algo sobre la renta básica universal? ¿Sabes lo que es? No, lo siento. Oh. Pues yo me pregunto, ¿qué es la renta básica universal? ¿Vamos a preguntar? La renta básica universal tiene 3 características. Es universal para todos, es individual, se paga a cada persona y es incondicional, sin condiciones. La renta básica universal es para todo el mundo un sueldo. Da igual cuánto uno gana. No estoy de acuerdo en eso. El sueldo hay que ganárselo a uno. El sueldo hay que ganárselo. Así hay tanto vago ahí en España. Tanto vago hay porque no quieren más que vivir del cuento, empezando por los políticos.
social de cada uno. ¿Le parece una buena idea la renta básica universal? Sí, yo creo que es una buena idea. ¿Sí? Es una buena idea. ¿Y cómo cambiaría su vida? ¿Cómo cambiaría su vida si tenía este pago mensual? Bueno, ayudaré a la familia porque, bueno, la mujer no trabaja y soy la única persona que trabaja y, bueno, yo creo que ayudaría. ¿Te parece una buena idea de que todo el mundo recibe como 1.000 euros al mes? O sea, no sé si 1.000, pero me parece que un mínimo sí que debería recibir todo el mundo. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que a mí me parece que todas las personas tienen derecho a un mínimo. Luego ya el resto, lo que cada uno haga, pero un mínimo me parece que tiene que tener todo el mundo por el simple hecho de ser un ser humano. La renta básica universal no es lo mismo que el mínimo ingreso vital que se acaba de introducir en España. Es un concepto diferente que es universal y incondicional, mientras lo otro solamente es para los más necesitados. Además, es una herramienta que cada vez gusta más a los neoliberales, la renta básica universal, porque es una manera de poder reducir la administración del Estado. ¿Y cómo? Sustituyendo las prestaciones sociales que ya hay solamente con una prestación que será la renta básica universal. Aquí estamos en Pozuelo, es el metro cuadrado más caro de España y aquí vamos a preguntar a la gente sobre qué piensan ellos de la renta básica universal. Aquí también juega un papel la iglesia como la iglesia Santa María de Cana. A ver, me parece un timo, ¿no? ¿Un timo? Prefiero trabajar y cobrar, que lo veo más lógico que trabajar sin hacer nada. Digo, trabajar, ganar dinero sin hacer nada, o sea, no... Me parece como que me están intentando engañar. Pero claro, cómo se introduce esa medida en cada país, eso depende de la capacidad financiera de cada estado y también de su cultura. Pues no es lo mismo, por ejemplo, un país africano o un país nórdico. Yo creo que sería una buena solución, ¿no?, para todo el mundo. Claro, la pregunta Porque es cómo financiarlo quizás, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que ayudaría bastante a todo el mundo porque ese tiempo la gente lo está pasando mal. Aunque el gobierno no se entere de todo el mundo, pero yo de verdad ayudaría bastante. Pues nos plantamos delante del Ministerio de Igualdad y Sanidad en Madrid a las 9 de la mañana y yo iba entrevistando a la gente que llegaba, ¿no? Viele Ausländer sind die Spanier die unpünktlichsten Arbeiter in ganz Europa. Aber sie haben Zeit zum Mittagessen, zum Rauchen oder zum Frühstücken. En exclusiv für FTL aus Madrid. Die Arbeitsmoral der Spanier. Todo el mundo llegaba tarde. No había nadie que llegara puntual. Y las excusas eran fantásticas. Entonces usted empieza a trabajar a las 8. A las 8. Ahora son las 9 menos 5. Salida por el periódico. ¿Es usted funcionaria? Sí. ¿Y cuál es su horario laboral? ¿Cuál es su hora de entrar? Pues mi horario de entrar, me abstengo de decirlo. Ahora que son las 9 menos cuarto. Bueno, yo es que hoy me he dormido. La puntualidad no es una de los fuertes de la gente de este maravilloso país. También lo saben y lo reconocen. Dice, aquí se produce mucho y se trabaja muy bien. ¿Se come en vez de en media hora, tardan hora y media? Sí. ¿Se empieza un poco más tarde? También es posible. Pero no es ese estereotipo que España es el país de la juerga y de la fiesta y tal. Yo creo que es estereotipo total. El problema de España no es de productividad, es de corrupción. Aquí estamos en el IESE, que es la escuela de negocio una de las más conocidas del mundo, y hemos encontrado una persona aquí que está en favor de la renta básica universal, que es Javier Díaz Jiménez. La renta básica cubre a todos, a los hijos de los ricos también. Hay bonos eléctricos que cubren la electricidad, hay food coupons en otros sitios, que es otra forma de renta básica. Entonces, lo que yo no veo es que la renta básica esté, primero, ni es tan extraordinaria, ni espectacular, ni tan distinto de los programas parecidos que ya tenemos. Y la renta básica en un mundo donde, si continuamos por la senda más probable, que es continuar con la digitalización y la mecanización de la economía, de las actividades de creación de valor, el papel de los humanos en la creación de valor va a ser cada vez más pequeño, la productividad va a ser muy alta, porque las máquinas van a ser las que van a tener el peso fundamental, las máquinas y inteligencias artificiales. O sea, imagínate que yo tengo un autobús que tiene un conductor de autobús que gana 1.000 euros al mes, por decir números, ¿no? Y yo puedo sustituirle por software, por un programa y unos sensores. Y ahora ya ese autobús hace lo mismo que antes, pero ya no hay 1.000 euros. Pero esos 1.000 euros ya no tiene que pagarlos porque han sido sustituidos por algo que no cuesta nada. Ok, ¿qué hacemos con los 1.000 euros?
Bueno, pues podemos hacer tres cosas. Se los queda la empresa del autobús, ¿no? Se los queda el conductor del autobús por hacer nada, o sea, simplemente es su renta básica, o lo repartimos entre el uno y el otro, ¿vale? Porque el estado de bienestar es una forma de devolver a los trabajadores la productividad de las máquinas. La financian las máquinas, ¿ok? La financian las máquinas. Necesitamos que las máquinas, que el peso de la productividad recaiga sobre las máquinas. Entonces, no se lo estamos quitando a los ricos, se lo estamos quitando a las máquinas. La renta básica es, volvemos a abrir las puertas del paraíso. Bueno, a estas alturas nos preguntamos si la renta básica universal solamente es una utopía o si se puede realizar. ¿Hay pruebas de ello? La única prueba significativa de la renta básica universal que hay hasta ahora es la de Finlandia, que se ha hecho entre 2017 y 2018, cuando han pagado una cantidad mensual a un grupo de personas. For the experiment, who received then this universal basic income of 560 euros per month for a duration of 2 years. And there was an assessment then looking at the employment outcomes for the people. There was a questionnaire survey, there was an interview survey, and then there was also a kind of an assessment of the well-being of the people, basically. And the experiment itself was successful. I think people felt better overall. They felt healthier, they felt less pressured, and to some extent more motivated to seek work. And yet there were really limited positive effects on the actual employment of people. ¿Y la renta básica universal en España? ¿Cómo será? España no es Finlandia, es otra cultura, otro clima. Hay que investigarlo. Esta renta básica universal, ¿tú crees que podía fomentar la igualdad? Bueno, también sabemos que las madres solteras en Alemania que perciben esta renta están mucho más expuestas a la pobreza. Por lo tanto, no me cuadra de todo, porque son muchos más los factores que nos excluyen a las mujeres de llegar a la misma situación que los hombres, el bienestar, ¿no? Yo estoy en contra de la desigualdad, pero la desigualdad no está solamente mirada en cuestión de que unos tengan más, otros tengan menos. Es todo, o sea, es en general todo. Y hay que intentar promocionar el trabajo, incentivar a la gente que se mueva y no acomodarnos a depender de una renta básica. A mí me parece muy bien que haya una renta básica a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. Ten en cuenta que hay familias y situaciones con unos apuros económicos y que no pueden subsistir en esta vida. Por lo tanto, estoy de acuerdo en esa renta mínima. Si tienes lo necesario y estás cómodamente, ¿para qué el dinero? Sí, a ver, nosotros lo que proponemos es una economía que esté al servicio de las personas y del planeta. Lógicamente, eso es lo que siempre ha existido en la humanidad. Las personas hacemos economía o intercambiamos productos y servicios intentando no hacer daño al resto de personas, no hacer daño al planeta. Eso los indígenas, a lo largo de toda la historia de la humanidad, me da igual en Latinoamérica, que en África, que en Asia, que en Europa, siempre lo han hecho así, porque siempre han vivido en contacto con la naturaleza y en contacto con la comunidad. Pues, ¿qué es la solución? Hemos escuchado a gente en contra de la renta básica universal, pero también gente que está en favor. Cada vez hay más gente en favor, pero sigue la polémica. Pues entonces la solución quizás es reformar no parte del sistema, sino todo el sistema. Quizás deberíamos pensar más en un sistema que piensa en el bien de todos, en una economía del bien común. Soy Stefanie Claudia Müller, eso es Economía para Todos, Economía 360 y hasta la próxima. Bueno, pues es Steffi Müller, piénsele bien qué va a pasar, no se asuste, sí, que sea positivo esta situación. Me encanta la frase del señor mayor que dice, no, que el dinero se gana trabajando, que no se lo regalen a uno. Bueno, pues
esa generación tiene razón. O sea, y los otros, pues dice, pues que sea un poco, que esté bien. A nadie le gusta que le regalen el dinero. Yo creo que cuando menos esta generación, tu generación, y cuando menos a mis hijas las enseñé que había que ganarse el dinero trabajando y que era una satisfacción hacerlo, pero si la tecnología llega a ser tan trascendental y tan eficiente, donde estemos prácticamente, voy a usar un término bíblico ahora que tocaste a Superman, ¿de dónde viene? De Moisés. Pues en vez de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, pues vamos a estar viviendo en un Edén hasta que, espero que no se porten mal ni coman manzanas, ¿no crees? Exactamente. Y yo estoy seguro que ante el progreso siempre encontraremos otras cosas que hay que hacer. Siempre creo que el arte es el sitio donde vamos a hacer. Lo platicábamos la semana pasada. La inteligencia artificial no va a poder hacer ballet, definitivamente. Claro. Entonces hay que dedicarnos a hacer, podrá probablemente hacer algunas historias, novelas, algunos cuadros, arte, pero hay muchas cosas que no podemos dejárselo a ellos, que es la exploración. Incluso nos falta muchísimo por explorar en el planeta y en otros sitios. Hay muchas actividades que ciertamente cuando tengamos dinero en el bolsillo y tiempo, vamos a encontrar las formas positivas de hacer cosas para la humanidad. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues así llegamos al final de Fortunio 360 para Cadena Raza, para todas nuestras plataformas. ¿Dónde nos pueden ver, Rodrigo? Nos pueden ver en YouTube, busquen Fortunio 360, nos pueden ver en Facebook, nos pueden ver en escuchar, sobre todo en Spotify, en Apple Podcast y todas las plataformas de podcast, iHeartRadio y muchas, todas las donde usted escuche su podcast, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, pues un abrazo a todos. Falta todavía algo del Mundial, que ganen los mejores, que no haya, pues, victorias así medias sin sabor, ¿no? O con un sabor agridulce de un penal que no se marca, de un equipo egipcio que sale molesto y una afición que se queda diciendo, pues hubo tal vez favoritismo hacia Argentina, no lo sabemos. En fin, que ganen los mejores y que ganen bien, que ganen de manera bien. Gracias, Rodrigo, un abrazo. Gracias. Nos vamos, hasta pronto.